recorrido que ha sido el proyecto, un proyecto enmarcado dentro de una formación, una maestría en arte y cultura visual, que trata de articular el espacio académico con el espacio de creación. Desde una temática que proviene de otros marcos disciplinares también, que genera como una trama, me doy cuenta que el vacío que se va cultivando tiene que ver en realidad con dejar espacio para que aparezcan vivencias, percepciones, historias, memorias, afectividades, conexiones con las plantas. Casi que el tema de las plantas, de la farmacopea, de los nombres, van como mutando, porque en realidad lo que va pasando es que se van moviendo espacios y de pronto aparecen las plantas en nuestra historia. Y aparecen las plantas como compañeras, como hijas, como retoños, o sea, aparecen las plantas como seres vivos con los cuales construimos nuestra vida, pero a veces no nos damos cuenta. Las mujeres con las que estoy estableciendo contacto hacen eso, como que visibilizan, ponen en valor, cultivan gestos, cultivan miradas, comparten, conservan en el sentido que hablábamos con algunas de ellas, en el sentido de no guardar para ellas, sino en el sentido de expandir, de conocer, de revivir, de reavivar. Entonces, cultivar el vacío es cultivar espacios para que crezcan cosas, es preparar, dejar terrenos abiertos para que lo que tenga que aparecer aparezca. Cada lugar que toca el proyecto va germinando y germinan cosas diferentes porque, como varias de ellas dijeron, aparece lo que tiene que aparecer según lo que cada uno necesite. Cultivar tiene esa cosa de que tu mano o tu intención pasa por ese lugar, o sea, tiene que ver con preparar, ¿no? Pero también creo que el proyecto prepara en esa cosa de la incertidumbre, de no preparar. Entonces, por un lado, prepara el terreno para el encuentro, me voy vinculando con distintas personas, con estas mujeres que trabajan con plantas, voy hablando con muchas y después voy encontrando como esa trama que de alguna manera las comunica en sus diferencias, ¿no? Como para mostrar distintos aspectos. Y para llegar al encuentro y conocerlas y preguntarles y intercambiar, preguntarles no solamente desde un lugar de investigación, sino más bien, más que preguntar, es intercambiar, ¿no? Hablamos, conversamos, dialogamos. Pero también es dejar el terreno para que crezcan esas otras plantas, ¿no? Esas plantas que son un poco más espontáneas, ¿no? Que es la forma de denominar a lo que nosotros decimos malezas, de una forma mucho más afectiva, porque esa planta que crece donde nadie la plantó y a pesar de circunstancias, esa planta que crece en una grieta o en una cuneta y que tiene un montón de propiedades, te muestra una cantidad de fortalezas, contiene en su esencia, y ahí creo que viene también eso también por ese lado viene cultivar el vacío, te muestra en su forma, en su ser, un montón de potencia, ¿no? Un montón de potencia a compartir. Yo creo que ahí, el mundo de las plantas no solo te dan y te enseñan y te comparten sus propiedades
físicas y sus propiedades preventivas, curativas, sino que te comparten una forma de ser en el mundo, una forma de estar en el mundo. Formas de interacciones que en la naturaleza nosotros al intervenir cortamos y a veces ese terreno de lo espontáneo, si lo dejamos, aunque no sea tan ordenado, ni sea tan prolijo, no tenga una finalidad estética particular, nos aporta desde el lugar bueno desde lo que aparece. Entonces, en muchas de las entrevistas, esa cosa de si algo nace cerca tuyo es porque de alguna manera tiene algo para darte, para vos o para tu entorno. Y eso es algo que me parece como de una riqueza imponente. En general, todas estas mujeres que utilizan las plantas desde distintos lugares, no solo las piensan como para ellas, sino también las piensan para su entorno, las piensan para que alguien que venga, que tal vez todavía no conocen, pueda llegar a necesitarla, alguien del barrio, de la comunidad o quien sea. Entonces, por las dudas, las dejan ahí. Está eso de lo visible y lo invisible. Y uno piensa en la planta y se va como a la planta que ve. Y la planta es todo, desde su enraizamiento, sus hojas, sus flores, sus frutos, y que no siempre están no están activos al mismo momento, sino que son cíclicos. Y ahí ya tenemos cíclicos, tan cíclicos como somos nosotras, tan cíclicas estas plantas, que de alguna manera en un corto tiempo que parece tan largo van creciendo y van teniendo como distintas relaciones con el medio. Y también esto de la raíz tiene esa cosa de lo que no es visible pero que sostiene, ¿no? Y pensando históricamente, y ahí me voy más un poco a la parte de la investigación, trabajando desde lecturas, intercambiando con personas que trabajan desde la etnobotánica, ¿no? Ese rol, ¿no?, de la mujer de sostenedora de un montón de procesos cíclicos, ¿no?, tan ligados a la tierra y al quehacer de la tierra, ese rol de cuidadoras invisibles, ¿no? Ese rol de que muchas veces no tiene como una devolución concreta en el sentido de estás ahí y entiendo lo que estás haciendo, ¿no? Es más, muchas veces es como ese es tu lugar, ese es tu deber ser. Cuando entro en la maestría, mi proyecto se vinculaba más al trabajo desde lo socioecológico, ¿no? Y cuando empiezo primero a contactarme y a leer a través de lecturas con el tema, de pronto empiezo a hacer como algunos ejercicios y empiezan a aparecer las hierbas, ¿no? Y a partir de ahí empiezo como a reenfocar y ese reenfoque me lleva a cambiar el tema del proyecto, ¿no? Y cambiar el tema del proyecto me lleva a hablar con otras personas, ¿no? A contactarme con otras personas que me van devolviendo y a buscar referentes, ¿no? Otras personas que han trabajado con plantas, que han trabajado con también desde el lugar de los distintos enfoques, que han trabajado con género, con la tierra, y a partir de eso hago un curso de confeminismo, porque también ahí está de dónde se nutre. Uno se nutre desde muchos lugares en un proyecto. Y eso me lleva a otras lecturas. Y de pronto empiezo a buscar referentes también en el mundo del arte. Y de pronto empiezo a ver mi propia obra, ¿no?
Y cuando voy mirando mi propia obra, empiezo a encontrar, digo, pero yo estoy plantando planté mi rostro en el 2012 en un islote que luego se fue integrando y que después fue efímero y que generó todo un proceso de plantar, crecer y de alguna manera reintegrarse. Yo no digo, no creo que fue morir, fue sino volverse a disolver esa tierra y ese rostro, que era mi rostro, de nuevo en el lugar. Empiezo a plantar esos textiles y esos vestidos rituales y después lo que queda de esos vestidos de pronto lo recolecto y me los pongo y me empiezo a poner la tierra encima y entonces ya pasa a mi cuerpo. Entonces empiezo a ver que hay ahí como un espacio previo, como si el proyecto como si cultivar el vacío fuera una pieza más de un proceso que viene de hace años, ¿no? Y cuando llamo a una de estas mujeres que trabajan con plantas y ella me hace la pregunta, antes de decirme que sí, que podíamos entrevistarla, empezamos a conversar y a ver, y ella me pregunta por qué yo quiero hacer un proyecto de arte con este tema, por qué me interesan las plantas, ¿no? Y de pronto mi respuesta más espontánea frente a esa pregunta que no me esperaba es pensar en mi madre, en mi abuela, en el campo y en todas esas historias de plantas. Me vienen memorias, esas mismas memorias que veo que se activan en otros, con algunas de las propuestas que están en proceso de diseño. Dentro de la metodología del proyecto, una de las cosas que empecé a trabajar es esa cosa de construcción progresiva y eso tiene que ver con cómo un aprendizaje de cómo se enmarca una investigación en arte desde una práctica de creación, o sea que va a terminar en un espacio que es instalativo, porque la instalación me parece que es el lenguaje que habilita que emerjan muchos formatos diferentes y que se articulen y a su vez permite que las personas que participen también participan desde distintos roles y desde distintos movimientos que también los hacen protagonistas. Entonces, y además que implica un detenimiento y una posibilidad de verse, reflejarse, resonar muy, muy variada. Entonces, de alguna manera, la instalación puede ser un espacio de cultivar esos vacíos, ¿no? Entonces, que cada uno germine o brote como pueda y en lo que pueda. Puede emerger de ese lugar y darse el espacio para una cosa muy de incertidumbre, ¿no? De resultados. Entonces, ¿cómo eso se vincula con una investigación que tiene que estar sistematizada y que dentro de lo que es académico también pueda servir como insumo para otros que vengan? Entonces, por eso el proyecto está derivando en una web donde se están abriendo y mostrando los procesos. Por eso estamos haciendo estos registros, porque yo no quiero que quede como insumo el producto, sino que quiero que quede como insumo esto que está pasando acá. Creo que cultivar el vacío tiene que ver con huella y tiene que ver con metodología. Entonces ahí tenés dos sistemas con huella, afectividad, metodologías. Entonces formas de acercarse, formas de construir que por diversas no se invalidan mutuamente. Entonces, ¿cuántas formas de conocer tenemos? ¿Cuántas formas de acercarnos al conocimiento? El trabajo con las plantas te lleva a una sensualidad y a una corporalidad muy potente. Lo ves en los cuerpos, mucha de la obra
de ese trabajo en obra ha implicado meterme en la tierra, plantarme, ha implicado que la planta te atraviese, ¿no? Dar ese espacio de apertura a escuchar, no solo a hablar, no solo a controlar, no solo a querer decir, ¿no? Yo cuando estoy con ellas me fascina escucharlas, me fascina verlas desplegarse, me fascina conversar, decir y que ellas me devuelvan. No sé, me parece que es ese lugar, y en el tránsito de esta investigación yo he cambiado mucho, y las plantas con las que estoy interactuando van cambiando. Las plantas que cultivo y que crecen cerca mío son otras, y también me ayudan a ver hacia atrás, ¿no? Me ayudan a ver esa cosa de otros linajes de personas, de mujeres, de familia, ¿no? Me ayuda a revalorizar un montón de roles que tal vez no tenía tan claros como el de mi madre y el de mi abuela. Una cosa que creo que permea tu historia, en mi caso permea mi historia, entonces ahí, y que en estas entrevistas lo percibo y lo veo, no son mujeres que trabajan con plantas, aunque el nombre es la forma que logré, son mujeres que están atravesadas por las plantas. Este no es un proyecto que pretenda objetividad, es un proyecto de subjetividad, donde yo estoy acá. Entonces necesito buscar algunas de esas mujeres, y el proceso de selección es una especie de referenciación cruzada y de encuentros personales con esas mujeres y de aprendizajes. Fui aprendiz de algunas de ellas antes de empezar este proyecto, y ellas mismas me fueron dando como puntas, líneas, y cuando aparecen, se nombran muchas veces entre ellas, de alguna manera, desde distintos lugares. Bueno, voy haciendo esas primeras entrevistas, y después de esas primeras entrevistas, bueno, se va dando el espacio de conexión. Tampoco pretende generar una muestra enorme de todas las mujeres que trabajan con plantas, no. Es como si fuera agarrar una gotita de agua y tratar de ver qué es lo que refleja en ese momento. Es un proyecto que no determina ni cierra nada, sino que justamente genera un pequeño dibujo tejido en un momento, en un tiempo y en un espacio, que deja a disposición los materiales, las herramientas, los pensamientos, las idas y vueltas de lo que es hacer un proyecto de investigación. No solo muestra los resultados, ni solo muestra los resultados exitosos, sino que muestra algunos de los resultados, que va a haber un momento en que van a dejar de cambiar, porque ahora están en ese proceso en que cada vez que voy a una entrevista, algo de esas prácticas de creaciones se va modificando, porque de pronto me van dando distintas claves. Pero como en un momento esto tiene que cerrar, porque bueno, es como parar y decir, bueno, hasta acá llegué y esto es lo que tengo y eso es lo que doy. Cultivar el vacío tiene que ver con esa incertidumbre. Entonces, en este momento de cultivo están apareciendo eso. Aparece el vínculo con estas mujeres, aparecen los encuentros, aparecen los intercambios, aparecen las lecturas, aparecen los textos y aparecen los cursos que ellas mismas dan como forma de transmisión. Aparecen mis recolecciones, aparece un hacer, ¿no? Aparece el intercambio con otros artistas también, con artistas que trabajan otros lenguajes, pero que tienen que ver con eso de grabar, marcar, guardar. Mi lugar dentro del proyecto creo que tiene que ver, mi motivación tiene que ver con también un desafío a mí misma, ¿no? El desafío de
qué tan flexible, qué tanto puedo, qué mecanismos puedo implementar para generar en mí y en un proyecto de investigación dentro de un ámbito académico, estructuras flexibles y móviles que a su vez nos den microcertezas momentáneas. En este momento en que todo se va moviendo, ¿cómo podemos generar eso? Estructuras flexibles, afectivas, de contención, de crecimiento, porque las estructuras no son malas, las necesitamos. Ahora, si las estructuras te atrapan, generan fijezas, y si te quedas fijo, y bueno, es muy difícil que aparezcan otras cosas, ¿no? Que busquemos otros lugares, que podamos mirar. Te dan seguridad, te sentís cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo generarnos esas cuerdas de vida como para tirarnos a ese vacío sin sentir que podemos terminar tirándonos a un lugar que realmente nos haga perder o nos haga daño? Entonces, hay como una cuestión que tiene que ver con la salud, pero se va de la cuestión concreta de las propiedades medicinales de la planta. Voy a la génesis del proyecto, me empiezo a dar cuenta de que desde que el proyecto comenzó, empecé a generar equipos de trabajo. Y si voy a los antecedentes de mi trabajo como artista, ¿no? De pronto me doy cuenta de que la mayoría de mis proyectos han sido colaborativos y han sido participativos. El proyecto ha cambiado de nombre 3 o 4 veces, de título. Que vos decís el título, no hay un... Entonces el título, claro, va mutando porque de pronto hay convicciones que vienen a veces de construcciones más teóricas, que cuando vos salís al campo y salís al vínculo y salís al intercambio, bueno, no son así. Entonces te tenés que despegar de tus amores también, un poco. De esos amores que no dejan espacio a lo nuevo. La subjetividad está en que no me puedo separar de esto que estoy haciendo como algo propio, personal, íntimo, situado, contextualizado en este momento de mi vida también, ¿no? Y que tiende lazos hacia mi historia, o sea, que me permite revisar, por ejemplo, tanto mi concepción de obra, una genealogía familiar, una genealogía cultural y una genealogía de eso, artística, y no solo artística, también de formación. Yo tengo una formación en psicología que no está afuera de esto, ¿no? No está fuera de la forma en que puedo procesar todos estos elementos que están pasando y que me están atravesando. Que además es un proyecto que queda atravesado por una situación de pandemia que hace que se extienda en el tiempo mucho más de lo que debería, y me hace tener que articular con un montón de elementos, ¿no? Estoy proponiendo un proyecto de participación y vínculo en un momento donde eso está en jaque. El vínculo está asignado por el miedo, la salud y la enfermedad están como haciendo vibrar un montón de concepciones. El proceso del proyecto, y por eso están estas bitácoras que van rejuntando plantas, textos, no solamente de las entrevistas, hay recetas de los talleres, hay preguntas, hay esa bitácora que ahora se está transformando en una página web donde la cosa es recapitular y escanear y poner los distintos registros. Entonces ahí está como el tránsito, ¿no? Desde el cual cada uno ya puede ir haciendo sus lecturas. Después están las que yo les digo, son como pruebas, ensayos de formalizaciones, digamos, ¿no? Y en esos ensayos algunos han sido parte de la propia maestría de materias específicas, que terminan siendo un ejercicio, pero que después
siguen fluyendo y de pronto terminan siendo piezas como el códice herbolario, como estos gofrados, como los grabados de las plantas. Los dispositivos se van nutriendo de lo que va pasando en el proceso y van mutando. Entonces, la idea también es mostrar las mutaciones de la pieza, ¿no? Cómo en un momento estuvieron en determinados recipientes, tiene una articulación con una idea también, ¿no? De lo visual, del activar otros sentidos también como espacio de registro. ¿Qué tanto meto el cuerpo también dentro de las entrevistas, pero también qué tanto meto el cuerpo dentro de la obra? Son todos como, es como un ir y venir todo el tiempo, y es como ir tejiendo, pero es como ir tejiendo o generando un ovillo o varios ovillos simultáneos que a su vez están conectados, pero no de algo que no se toca, de algo que se pegotea, ¿no? De algo que tironea. Es como si estuvieras entretejiendo raíces con salvia, ¿no? Y eso va chorreteando, y el chorrete va para otro lado y pegotea otras cosas, y a veces se te pegotean cosas que no sabes, o traes otro, como si trajeras bichos también, entonces esos bichos están ahí y decís, ¿qué pasa? ¿Qué hago con esto? ¿No? Se puede hacer como una metáfora de conexión vegetal y fluídica dentro de ese espacio.